Porque nuestro Goku es una persona que alberga mucho poder interno. Lo va descubriendo a medida que va pasando su vida, pero tiene ese poder adentro como Saiyajin. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a John Rolls Artista, un canal donde vas a encontrar música, donde vas a encontrar composiciones, donde vas a encontrar cine, videojuegos, todo lo referente a una narrativa audiovisual. Soy John Rolls, soy compositor, soy músico y te invito en este canal a que juntos analicemos algunas cuestiones que a veces quizás no nos detenemos a pensar tan detalladamente. Hoy voy a responder una pregunta de un suscriptor que me pareció simplemente genial. Me pregunta esto que estás leyendo en pantalla. Decime vos si no es una pregunta estratégica. Primero, hay que decir que entendió todo lo que tiene que ver con lo referente al instrumento. Lo primero que hay que entender es que nosotros a través de un instrumento podemos representar un carácter, podemos representar un personaje, podemos representar una situación, podemos representar lo que sea. Y esto es lo interesante. Fíjense también el detalle que él menciona donde dice la gran orquesta. Yo interpreto que lo que está diciendo acá es la orquesta sinfónica, la orquesta grande. Y vamos a hablar un poquito de la orquesta grande, de la orquesta sinfónica. ¿Cómo está compuesta? Bueno, está compuesta por 4 familias principales. Primero, los vientos madera, los vientos metales, las cuerdas y la percusión. Estos son los 4 grandes grupos de los instrumentos que componen la familia orquestal. Ahora, dentro de estos 4 grandes grupos tenemos subdivisiones, ¿sí? Los vientos madera se refieren a flautas, oboes, clarinetes y fagots con sus instrumentos secundarios. El instrumento secundario de la flauta puede ser varios tipos de flauta: flauta piccolo, que es la más aguda, flauta en sol, flauta en re, diferentes tipos de flautas que se fueron construyendo con el pasar de los años y se fueron adaptando a la orquesta. Luego, el instrumento secundario del oboe es el coranglis o el corno inglés, y también tiene un sonido muy similar al oboe, pero más dulce aún todavía, si se quiere. El instrumento secundario del clarinete es el clarón o el clarinete bajo, y también le aporta mucha más profundidad en los graves, hacia el desarrollo de los graves de este instrumento. Y el fagot, que es el último instrumento que conforma la familia de las maderas, tiene su instrumento secundario en el contrafagot, que lo que hace justamente es extender en la tesitura hacia los graves del propio instrumento. No se olviden que estamos hablando de qué instrumento representa mejor a Goku. No nos olvidemos de esto, pero primero vamos a hacer una pequeña entradita rápida, como en calor, para ya ver de qué estamos hablando. Ustedes piensen en la personalidad de Goku y vayan pensando en los instrumentos que voy mencionando. Luego tenemos los vientos metales, que son los que están conformados por metal, obviamente. Empezando desde abajo, tenemos la tuba, la más profunda. No existe la contratuba, porque ya la tuba es lo más grave que tiene la orquesta, el registro orquestal. Sí es cierto que existe la tuba de Wagner, que es una tuba muy especial que se utilizó para música especial. Vamos a decir esto nada más para no ahondar demasiado. Luego tenemos los trombones. El trombón es un instrumento que a mí me fascina por su poder. Ya estamos empezando a relacionar palabras que nos refieren a nuestro personaje, que es Goku. Entonces, poder, Goku, y sí, por supuesto. Así que podríamos empezar a pensar que el trombón podría asemejarse a una personalidad de Goku, Vamos a dejarlo ahí, luego lo vamos a desarrollar más adelante. Por último, tenemos las trompetas. Las trompetas también mucho poder, pero más agudas. No es que no tengan un registro grave, también tienen su registro grave, pero con cierta dificultad. A la trompeta les sirve mucho mejor alcanzar los sonidos agudos que los sonidos graves del registro. Entonces, ya empezamos a darnos cuenta más o menos por dónde podríamos empezar a hablar. Los vientos madera no considero que representen mucho a nuestro Goku,
porque nuestro Goku es una persona que alberga mucho poder interno. Lo va descubriendo a medida que va pasando su vida, pero tiene ese poder adentro como Saiyajin. Entonces vientos madera yo diría que no. Vientos metales ya me empieza a gustar más. La tuba, no sé si relaciono mucho a Goku con una tuba, porque quizá no está relacionado con la forma de la personalidad de Goku. Goku, si bien es una persona totalmente poderosa, es una persona también en cierto sentido débil, pero más que nada en su personalidad. Vieron que le tiene mucho miedo a Milk, lo cual es bastante lógico, así como Vegeta le tiene bastante respeto a Bulma, pero podemos decir que Goku no estaría dentro del patrimonio de la tuba, vamos a decir. Pero si vamos un poquito más arriba, el trombón ya nos ofrece algo un poquito distinto. El trombón posee poder, el trombón posee definición, cosa que Goku obviamente posee, pero el trombón también tiene su dualidad en cuanto a las notas agudas. De hecho, en algunos registros el trombón puede sonar como medio gracioso, jocoso, hilarante, sonidos que pueden llegar a ser muy, sobre todo con la vara, pueden llegar a ser medios pavos, vamos a decir entre comillas, como para representar una situación graciosa. Yo hasta ahora le daría el trombón a Goku. ¿Por qué las trompetas no? Por ejemplo, para mí la trompeta sería Vegeta, porque vieron que Vegeta es más petizo que Goku. Entonces, para mí tiene que ver el tamaño. Uno como compositor tiene que entender que uno relaciona el instrumento con la persona, con la personalidad. Y si uno comparas un trombón, el largo, la distancia desde el comienzo al fin del instrumento y a una trompeta, te vas a dar cuenta que hay una gran diferencia. Entonces, creo que es bastante lógico pensar que, bueno, Goku no va a ser más chico que Vegeta. Entonces la trompeta no va a ser más grande que el trombón. Es lo mismo decirlo. Entonces creo que por ahora el trombón me está dando de los vientos metales la pauta de que nuestro Saiyajin Goku es un trombón. Vamos a seguir analizando los instrumentos de orquesta. Luego tenemos toda la cuerda. A la cuerda se le llama la cuerda frotada o los arcos, como se le decía hace mucho tiempo y se le sigue diciendo en algunos tratados de orquestación, como por ejemplo el de Rimsky-Kórsakov. Ahora, hay un tema con las cuerdas. Las cuerdas son el ejército de la orquesta y pueden realmente representar cualquier tipo de sonoridad. Sonoridades pujantes, sonoridades suaves, sonoridades breves, sonoridades extendidas, sonoridades cortantes a través de trémolos o pizzicatos, sonoridades delicadas, muy presentes. La orquesta realmente es... La cuerda es sumamente versátil para todo lo que se puede generar. Pero no podemos comparar la pujanza de un trombón a la pujanza de chelos, contrabajos, violas o violines. Ahí mencioné las 4 familias, ¿verdad? Empezando de abajo, contrabajo, chelo, violas y violines, en sus 2 formaciones, violines 2 y violines 1. Claro, hay que entender que nuevamente el trombón nos vuelve a ganar. ¿Por qué? Por la pujanza, por la sonoridad, por la construcción. Yo pienso en los músculos de Goku, pienso en la personalidad de Goku y me imagino algo metálico, algo fuerte, algo intenso. En cambio, la construcción de un instrumento, por más grande que pueda ser un contrabajo, no me lleva a pensar en un Goku Saiyajin. ¿Se entiende por dónde van más o menos las intenciones de este video? Primero es responder a nuestro suscriptor, a quien le agradezco totalmente la pregunta y por seguir mi contenido y estar suscrito a mi canal, por supuesto. Pero por otro lado, quiero que se entienda lo importante que es que un compositor interprete un personaje. Cuando nos piden componer, que me ha pasado, te piden componer en función de todo el lenguaje audiovisual. Es decir, no solo lo que representa, lo que la persona ve, sino lo que justamente el elemento es en sí mismo. Entonces, me hubiera gustado que Akira Toriyama me contratara a mí para componer la música para Dragon Ball, obviamente que no se dio, pero quizás yo hubiera tomado otras premisas. Y no quiero que se malinterprete, me encanta la música de Dragon Ball, me encanta lo que se ha hecho.
pero yo tengo un corazón más orquestal. Y si ustedes ven en mis videos, los que están puestos en este canal, tanto los longs como los shorts, ustedes van a ver que mi música siempre es orquestal. Pienso en orquesta grande, como dice acá el suscriptor Sir Bounty. Claro, hay que entender que la orquesta es poder a servicio del compositor. De hecho, cuando un compositor quiere desplegar mucho poder en una escena, se tira a la orquesta. Hay que entender el género, porque también lo puedes hacer a través de una banda de rock pesado, con elementos como una batería presente, un bajo bien pujante, por supuesto una guitarra eléctrica. Entonces, hay que entender los conceptos. Y no solo los conceptos, sino también los aspectos que hacen al personaje. Entonces, hasta ahora lo que estamos diciendo es que nuestro Goku, nuestro Saiyajin, está bien representado por un trombón. Muy bien representado por un trombón. Nos queda la percusión. Bueno, la percusión es infinita, prácticamente. Hay tantos elementos de percusión, desde las membranas, los parches, todo lo que tiene que ver con placas, lo que tiene que ver con accesorios, que son pequeñas maracas, el triángulo, los toc-toc, los chin-chin, las castañuelas, tantas cosas hay en el aspecto percusivo de la orquesta que realmente es muy difícil enumerarlos, pero más o menos ya les conté algunos. ¿Qué pasa? Ninguno me representa a Goku. Ninguno. Podríamos llegar a decir que un gran caza, que es un gran caja, como se le dice, al gran tambor de orquesta, por ese poder, por esa profundidad, o los timbales, si se quiere, podrían ser representados por nuestro personaje Saiyajin. Pero ¿qué pasa? El tema es que la percusión no está presente constantemente, y la percusión tiene ciertas limitaciones de notas. Por ejemplo, hay percusión afinada y percusión sin afinación. Los timbales no es una perfecta afinación, pero responden a una nota, a una tesitura y responden a una frecuencia, ¿sí? Tenemos los diferentes tamaños de los timbales en la orquesta que van representando las diferentes tonalidades. Y hay un rango para cada timbal, en donde yo no le puedo pedir a un timbal X una nota si no la puede representar. Y esto es justamente lo que no podría ocurrir con Goku. Goku es una persona que puede enfrentarse a cualquier situación, puede enfrentarse a cualquier enemigo o cualquier, vamos a decir, situación inversa o adversa, si se quiere, y él va a saber cómo salir adelante. Y parece hilarante pensar en esto, pero fíjense hasta el detalle en que uno puede pensar el personaje en referencia al instrumento. Uno podría decir, bueno, Juan, pero nadie se va a dar cuenta de esto en una composición. Pero no pasa por ahí. No pasa porque se den cuenta o no se den cuenta. Pasa porque uno, como compositor, es sincero y honesto con su trabajo. Y uno sabe de qué elemento partió para generar ese momento. ¿Me explico? Entonces, ya para ir cerrando, vamos a dejar que nuestro instrumento, trombón, sea el que representa a nuestro Saiyajin, en primer lugar. Y en segundo lugar, vamos a decir que cada instrumento de la orquesta posee su característica. Ahora me gustaría, y lo dejo para que lo pongas en comentarios, ¿qué instrumento te parece que representa al maestro Roshi? Interesante. Pensalo, analizalo y obviamente compartilo. Abajo está la caja de comentarios para que lo puedas hacer. Y gracias a todos por ver este video, gracias por seguir mi canal. Vamos creciendo, vamos de a poquito llegando a los 1000 suscriptores. Y si te gusta este canal, te gusta este contenido, no tenés más que darle a la campanita, suscribirte y seguimos del otro lado. Muchas gracias y será hasta el próximo video.